Muy bien, pues empezamos entonces. Esta tercera clase es referida al libro de Éxodo o del Éxodo. Hay 12 páginas, así que vamos a empezar. Empiezo leyendo ahí. Dice que el nombre de Éxodo nos viene de la versión griega de la Tanaj hebrea. Éxodo significa salida en griego, ¿de acuerdo? El nombre hebreo para este libro es estos son los nombres. Realmente el libro empieza diciendo y estos son los nombres, pero en la versión hebrea el libro se llama estos son los nombres. El hebreo da nombres a algunos de sus libros por la palabra o palabras por las que empieza el mismo libro. Por esa razón tiene este nombre en hebreo, el libro. En la línea de lo dicho anteriormente con el libro de Génesis, esto refiriéndonos al autor, Éxodo se le atribuye a Moisés. Es mucho más sencillo y lógico atribuirle a él este escrito, dado que él mismo forma parte de la historia, recibe el mensaje de Dios y dirige el Éxodo. ¿Os acordáis que viendo el libro de Génesis es muy disputado quién escribe Génesis? Porque o tenemos desde los mismos comienzos del hombre una tradición oral que llega hasta Moisés, o hasta quien fuera el escritor, o Dios tiene que revelar a Moisés lo que ocurrió allá en el principio. Entonces, el lado conservador, y donde nos quedamos nosotros, era creyendo que Moisés lo hizo, lo escribió. La evidencia interna sobre el autor del libro de Éxodo, pues ahí dice que entre los cristianos hay poco debate en cuanto a la autoría de Moisés del Éxodo. Como menciona Lockman es el escritor del libro que estamos viendo, en su introducción al Antiguo Testamento, hay 3 referencias en el mismo libro a favor de la autoría de Moisés. Vamos a ver Éxodo 17, 14. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios está ordenando directamente que escriba lo acontecido en un libro, que nosotros pensamos que es este mismo libro de Éxodo que tenemos en las manos. Tenemos también Éxodo 24:4 y 27 al 9. Otros versículos fuera de Éxodo también dan a entender que Moisés nos dio la ley, y tenemos todas estas citas en las cuales o Pablo o Lucas o en los evangelios hablando Cristo nos dijo que la ley nos fue dada por Moisés. Entonces esa es la evidencia interna. Por supuesto, los críticos textuales han planteado diferentes teorías para asignar a otros la autoría, como la ya comentada hipótesis documental con su teoría de las fuentes. Esta teoría de las 4 diversas fuentes de las cuales surge el Pentateuco, pues se aplica también al Éxodo. Y eso ya vimos que contestamos que no tiene demasiado sentido. El género literario del libro es historia teológica, ya expliqué por qué no solamente historia, sino historia teológica. Es la historia que está relacionada directamente con el plan reconciliatorio de Dios. No hay detalles que no tienen importancia en cuanto al plan reconciliatorio de Dios. En estas historias se podrían decir muchísimas cosas más, pero se dicen cuando tienen relación directamente con el plan reconciliatorio de Dios. La fecha de composición, 1445, esto es un gran debate, un gran debate. A día de hoy, lo ha dicho Lockman en su libro, la mayoría van a poner en el siglo XIII, en los años 1200, lo que acontece. Si realmente acontece en el siglo XIII, y los conservadores nos vamos a quedar en los años 1445 para la salida de Egipto. Y vamos a intentar explicar un poquito cómo llegamos a esas fechas. El contexto histórico del libro, pues la fecha en la que se encuadra el Éxodo lleva mucho tiempo siendo investigada sin llegar a un acuerdo por parte de los expertos. No hay consenso en qué faraones gobernaban Egipto o siquiera si eran egipcios o hicsos. Los hicsos eran
conquistadores que estuvieron alrededor de 100 y pico años gobernando en Egipto. ¿De acuerdo? Vinieron de fuera, conquistaron Egipto y gobernaron Egipto. Una de las dudas que hay es cuando llega Israel con su familia a Egipto, ¿están gobernando los hicsos? Porque si estuvieran gobernando los hicsos, que serían también, seguramente, serían también de la zona de Canaán, habría alguna clase de relación y quizá por eso se le abrió a José la puerta tan fácil. Pues todas estas dudas, a ver si las podemos solucionar. Ser dogmáticos en cuanto a los nombres de los faraones que gobernaban durante los episodios bíblicos es absurdo, pues fehacientemente no podemos demostrarlo. La misma arqueología que se encarga de datar, eso no es datar, es datar reyes y eventos, siempre juega con márgenes de error en sus fechas. ¿Cómo podría asegurar nadie que cuando se habla del 1800 a.C., quién podría decir fue el 1811 o fue el 1800? Eso es muy difícil, ¿de acuerdo? En unos años se puede encontrar algún documento que corrija no solo a esta datación, sino a la misma historia egipcia. Como siguen haciéndose excavaciones arqueológicas, en unos años puede encontrarse algo que durante los últimos 500 años se ha pensado que tenía que ser así, de repente se encuentra una inscripción, un nombre, una estela, por ejemplo, donde se relata algo que por fin arroja luz de verdad a las fechas que eran. Y fijaos que lo que va pasando, y lo vamos a ver con todos los libros, los arqueólogos van proponiendo fechas y según lo que van encontrando van variando. Unos años se cree una cosa, otros años se cree otra cosa, otros años se cree otra cosa, unos años hay fuentes, otros años hay diferentes cosas. No sabemos qué vendrá en 50 años o en 100. Lo que sabemos es que la Biblia en este tiempo ha seguido siendo la misma. La Biblia no ha ido cambiando de lo que era, de lo que decía, pero la ciencia, la arqueología sí que ha ido cambiando. Entonces, ser dogmáticos en qué faraón era el que recibió a José y lo hizo segundo del reino, o que faraón fue el que quiso matar a Moisés, pues no es un asunto de primera importancia. El esfuerzo por cuadrar los nombres, fechas y lugares es un esfuerzo puramente desde el lado cristiano. El cristiano intenta ver los personajes bíblicos y encajarlos en la historia, el secular no. Nosotros creemos que las historias que se cuentan son historias reales, historias que de verdad pasaron y que necesariamente pasaron en una época de la historia o en un momento de la historia. Los seculares, los que no creen en la Biblia como cierta, lo van a coger como ideas y van a intentar encajarlo en sus fechas, pero ellos no van a intentar demostrar que son personas reales. Los historiadores seculares rechazan de plano asignar fechas a estos eventos bíblicos porque la historia egipcia no los relata. Esto hace que la mayor parte de los hechos del Éxodo sean tenidos por leyendas. Son milagros que a veces nos cuestan creer a nosotros, mucho más al que no cree que Dios existe o que Dios puede hacer milagros. En referencia a la veracidad de los acontecimientos del Éxodo, MacArthur dice en su comentario bíblico: la ausencia de cualquier registro egipcio de la devastación de Egipto por parte de las 10 plagas y la enorme derrota del ejército especial de Faraón en el Mar Rojo no debe dar lugar a especulación en referencia a que si el registro es o no auténtico en términos históricos. La historiografía egipcia no permitía que se registraran los momentos penosos y las derrotas penosas de sus faraones. Y fijaos, en el 1400 tiene ya muchos centenares de años los egipcios haciendo sus monumentos, haciendo sus pirámides, haciendo sus esfinges y contando la historia de los reyes anteriores, escribiéndolas en piedra. Ningún rey podría contar sus miserias que quedaran impresas en piedra y que toda la generación que viniera después diría: madre mía, menudo hombre, qué tonto, ¿cómo hizo eso? ¿Qué rey más miserable? Entonces, como la historia la contaban los mismos egipcios, no hay registro de esto.
Si llegara a un consenso en cuanto a la fecha del contexto histórico de Génesis, genera mucho debate, no es menos el periodo de la llegada de la familia de Jacob a Egipto y su salida 430 años después. La base para poner fechas a los acontecimientos del Éxodo debería ser una fecha en la que haya amplio consenso. Esa base es, por tanto, el reinado de Salomón y la construcción del templo. La fecha de construcción del templo fue en 965 a.C. y la Biblia nos dice en 1 de Reyes 6.1 que lo hizo 480 años después del Éxodo. Sumando 965 más 480 tenemos 1445 años antes de Cristo, fecha del Éxodo. Vale, vamos a mirar ahora las hojas. Yo debería... Hola, perdón por el retraso. Adelante. Me he cogido con la hora y yo solita además. Sí. Vale. Datar, fijaos, para poder poner fechas, lo que tenemos que hacer es tener una fecha que sea de referencia. Una fecha, además, que sea que haya consenso en cuanto a esa fecha. Que la historia nos diga muy claramente que de verdad fue esa fecha y que todo el mundo está de acuerdo en esa fecha. ¿Qué fecha es esa? Claro, hay discusión sobre cuándo nació Moisés, si fue un personaje real, cuándo llegó José, cuándo huyó de Egipto. Entonces todas esas fechas no nos valen. La fecha que nos vale es la fecha de la construcción del templo, que fue en el 965. ¿De acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo en que esa fue la fecha de construcción. Entonces, si vamos a la Biblia y nos dice que 480 años después del Éxodo se construyó el templo, tendríamos que sumar a 965 480, ¿no? Entonces esa fecha nos da 1445. Vale, sabemos que estuvieron 430 años en Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente, de saber cuándo salieron, si estuvieron 430 años, sabemos cuándo entraron. Muy bien, sabemos que Moisés salió de Egipto cuando tenía ¿cuántos años? 80. Porque vivió 40 en Egipto, 40 en Madián. Entonces, si restamos, aquí esto serían restando 40 años, 40 años, tendríamos esta fecha. Vale, restamos 40 años más y ¿qué tenemos? El nacimiento. ¿Vale? Entonces, fijaos como teniendo esa referencia podemos sacar las fechas en las que ocurrieron los eventos bíblicos. Claro, cuando nosotros tenemos esas fechas, empezamos a jugar con fechas que más o menos tenemos claras, porque cuando vamos a la historia, los arqueólogos fechan a los diferentes reyes egipcios, faraones, en pues, diferentes años. Entonces, vamos a seguir leyendo. Fijaos que os he puesto ahí en... ¿Tienen ver los apuntes? Estamos en la página 18, la siguiente. Os he puesto ahí en lila las fechas resumidas, porque las explico, pero si el día de mañana cogéis los apuntes y queréis ver rápido qué fecha es, os he puesto en negrito, así en morado, las fechas resumidas. A ver, evidencias históricas que apoyan la fecha de 1445 como la salida de Egipto. Pues tenemos ahí en el punto 1. El rey que intentó matar a Moisés debió ser un rey que gobernara muchos años, mínimo 40, que fue el periodo que Moisés permaneció en Madián con su suegro. ¿Lo entendemos? El rey que quiere matar a Moisés tiene que vivir, después de matarlo, 40 años más, porque son los años que Moisés está en Madián. Porque os acordáis que cuando está en Madián, Dios dice, el rey que pretendía la muerte de Moisés ha muerto. Entonces, tiene que ser un rey, que en este caso es Tutmosis III, que gobernara por lo menos mínimo 40 años. Y eso encaja con este señor de aquí. Cuando él muere,
Moisés, ya vestido de otra forma, viene y el rey finalmente con el que es la salida de Egipto de los israelitas es Amenhotep III. Fijaos, esto se ajusta perfectamente al padre de Amenhotep, Tutmosis III, el cual gobernó 54 años. ¿De acuerdo? Punto 2. En la estela del sueño, por cierto, yo iba a decir una cosa interesante. Cuando nosotros estudiamos la historia, yo he puesto aquí estos 4 reyes. Fijaos que tenemos el nacimiento de Moisés en este punto. 1525, sabéis que cuando vamos antes de Cristo vamos sumando, no restando, ¿de acuerdo? Por eso cada vez hay más años. Moisés tiene menos años, pero hay más años en el calendario. Entonces, nace en el 1525. El rey que quiere matar a los niños, y esto es algo muy curioso, el rey que quiere matar a los niños es una transición entre los Hicsos y los egipcios. Fijaos, ahora hablo un poquito más de eso. Pero, fijaos, aquí he puesto un corazoncito muy mono, porque Tutmosis II y Hatshepsut se casan y tienen un par de hijas. Y este señor muere muy temprano. ¿De acuerdo? Esta es la que, según el encaje de las fechas, fue la que recogió a Moisés del Nilo. Ahora, he dicho que estos se casan, ella le da 2 hijas, no le da heredero. Por eso tiene más sentido que Moisés fuera sacado del agua, fuera educado en palacio como sería educado un rey. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no gobierna Moisés? Resulta que este Tutmosis tiene, con una concubina, tiene a Tutmosis III. Fijaos que ya está, así funcionaba esta gente. Ahora, fijaos qué cosa más interesante. Hay un hijo por aquí, gobernaban normalmente los varones, ¿de acuerdo? Hay un hijo por aquí, ilegítimo, porque es sacado del río, que es Moisés, que de alguna forma puede ser faraón, y por aquí tenemos a otro que también es ilegítimo, porque es hijo de concubina, no es legalmente hijo con acceso al trono. Fijaos que hay, entre comillas, 2 posibilidades. Esto encaja muy bien en la historia, porque sabéis que cuando Moisés mata al egipcio, ¿qué hizo el faraón? Este faraón llevaba muy poco en el trono. Y fijaos que si Moisés era la otra opción, y en algún momento se pensó que Moisés podía ser, porque tenían el mismo derecho a subir al trono, ¿de acuerdo? Los 2 eran ilegítimos. Pero finalmente fue Tutmosis. Cuando sale la excusa perfecta para quitar de en medio a Moisés, Tutmosis dice: ha matado a un egipcio. Ahora, en estas cosas que pasan en palacio, si Moisés hubiera sido muy amigo del faraón en ese momento, si hubiera sido su medio hermano, como a veces nos pone Disney, ¿no? Si hubiera sido su medio hermano tan amado, ¿no hubiera sido ocultado el homicidio del egipcio? Pero en cambio, Tutmosis encuentra esa como una excusa perfecta para matar al que podía ser su contrincante. Fijaos, porque todo esto tiene más sentido. Tutmosis está gobernando Egipto, pero ¿cuántos hebreos hay? Calculamos la salida de los hebreos en 2 millones. ¿Es posible o probable que Moisés se levante con los hebreos para pelear contra Egipto y contra el faraón actual? Claro, tiene la capacidad, tiene la educación, tiene el respeto del pueblo, y fijaos, Moisés ni es egipcio ni es hebreo.
él cuando ve toda esta escena encaja muy bien en lo que ocurrió en esos faraones. Ahora, vuelvo a decir, las fechas encajan muy bien, es todo muy bonito, pero veremos si en el futuro sale algo que mueve un poco las cifras. Pero yo propongo que esto encaja muy bien. Entonces, punto 2, ahí en página 18. En la estela del sueño, y la estela del sueño, fijaos, los que habéis ido a Egipto, que por lo menos has sido tú, ¿verdad, Miguel? Sí. Tú has ido a Egipto, seguramente has visto esto, seguramente lo has visto con más calidad que aquí, pero la estela del sueño es esto y está a los pies de esta esfinge tan famosa, que es la esfinge de Giza, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Ahora, fijaos qué interesante. Fijaos qué interesante. Eso es la estela del sueño. En ese texto, el dios Harem-Act, en cuyo nombre se construyó la esfinge, según se creía, se le apareció al joven Tutmosis IV cuando era solo un príncipe. Acordaos, Tutmosis IV va a ser el descendiente de Amenhotep. Pues ya tenemos un Tutmosis III. El descendiente de Amenhotep sería muy egipcio, pero Tutmosis IV. Ahora, fijaos qué interesante. Este dios se le aparece al joven Tutmosis IV cuando era solamente un príncipe. Le prometió el trono de Egipto a condición de que sacara la arena que cubría la esfinge. Ahora, esto es muy interesante porque es obvio que si Tutmosis IV hubiera sido el primogénito de su padre Amenhotep, no hubiera habido propósito en una promesa divina de que algún día llegaría a ser el rey. Naturalmente hubiera ascendido al trono a la muerte de su padre. Por lo tanto, se infiere necesariamente que el hijo mayor de Amenhotep murió antes que su padre, dejando la sucesión a su hermano menor Tutmosis IV. ¿Por qué el hijo de Amenhotep no gobierna? Porque es el primogénito de Amenhotep II. El primogénito de Amenhotep II sabemos que muere en el día en que murieron todos los primogénitos. Entonces es muy interesante cómo ahora, esto de las revelaciones y de los sueños, no me creo nada, ¿de acuerdo? Seguramente cuando este Tutmosis IV llega a ser rey porque su hermano mayor muere, él dice: todo esto me lo reveló a mí en una visión el dios no sé qué, que yo gobernaría. Y eso le da pompa, ¿no? Uy, pues sí, no es verdad, pues lo ha dicho un dios, entonces tiene que ser cierto. Y así ha ocurrido, el dios no se ha equivocado. Entonces, eso lo pone, podéis, los que estéis estudiando egiptología y toda esta clase de jeroglíficos, lo podéis interpretar, pero eso es lo que pone. A ver si de verdad pone eso, ¿no? Punto 3. La actividad arqueológica, esta es otra de los factores a favor de que el año de salida de los judíos, los hebreos, es el 1445 a.C. La actividad arqueológica en la zona de Gosén demuestra que en el periodo de Tutmosis III no había ocupación egipcia de esa zona y que posteriormente fue una zona con gran actividad constructora, lo cual indica que se empezó a habitar después de estos reyes. Esto encaja con la historia bíblica, pues la zona de Gosén no quedó destruida por las 10 plagas. Cuando los israelitas abandonaron la tierra de Gosén, los egipcios aprovecharon para poblar, pues la tierra era buena y estaba intacta. Ahí os pongo la referencia donde viene eso, que viene del libro de Archer. ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Dicen que el que empezó a haber evidencia egipcia de que se estaba poblando esa zona con el gobierno de Amenhotep. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, cuando los israelitas se van, Egipto está destruido. ¿Dónde van los egipcios? A Gosén, porque Gosén no está destruida por las plagas. Entonces la historia nos dice que a partir del 1445 aproximadamente hay evidencia de que los egipcios poblaron esa zona. Entonces esas tres razones apoyan el año 1445. Si os interesa mucho, no he traído el libro.
pero os dejo el libro de Archer que amplía esta información muchísimo, muchísimo más. Entonces, en base a esa fecha, podemos saber cuándo entró la familia de Jacob en Egipto. Pues nos dice la Biblia en Éxodo 12:40 que el tiempo de los hijos de Israel, o que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fueron 430 años. Si sumamos 1445 a 430, tendremos 1875, que sería la fecha de entrada en Egipto. Y ahí tenéis otra vez las fechas. Las tenéis también ahí abajo. Muy bien, entonces tengo ahí remarcado: Israel entró en Egipto en el 1875, siendo faraón Sesostris I, segundo o tercero. Y aquí la duda, y por eso pongo estos tres reyes, porque hay reyes que gobiernan 40 años, como es el caso de Tutmosis III, pero hay reyes que gobiernan 3, o hay reyes que gobiernan 10, o hay reyes que gobiernan 5. Entonces hay un amplio abanico de posibilidades. Y los conservadores no tenemos seguro precisamente quién era ese Sesostris. Lo voy a decir para terminar. Cuando nosotros vamos a Éxodo, hablando de fechas, cuando nosotros vamos a Éxodo, en el principio es muy famosa esta frase de versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ese nuevo rey que no conoce a José tenía que ser un rey Ixo, ¿de acuerdo? Cuando José entra, están gobernando faraones egipcios. Y hay varias cosas que lo dicen. Una de ellas es que cuando los hermanos van delante de Faraón, José les ha dicho antes: no digáis que sois pastores de ovejas, porque los egipcios menosprecian a los pastores de ovejas. Entonces nos dice que eran de verdad egipcios. La otra evidencia es que José no se sienta a comer, no se sienta con sus hermanos, sino que cuando hacen este convite, los hebreos comen separados, porque era una ofensa a los egipcios comer junto con los extranjeros. Entonces eso nos dice que eran egipcios, que no eran ixos. Encajando en la historia, encaja que el rey que se levanta es un rey ixo. Si tu padre o tu abuelo ha llegado a tener todo el poder sobre Egipto, y gracias a Moisés sería conocido, no solamente en esa generación, sino en las siguientes. Hay un nuevo rey, le da igual lo que ha hecho José, le da igual que el faraón anterior tuviera poder gracias a José, por eso se levanta y no tiene ningún miramiento en esos hebreos. Me da igual lo que haría José en su vida, me van a servir. Entonces encaja con que este fuera un rey ixo. Cuando... tengo demasiadas cosas que decir. Fijaos en el texto cómo... y esto es una de las cosas interesantes. En el capítulo 1, seguramente han pasado sobre 150 años, en el capítulo 1. No nos da la impresión leyéndolo, pero entre que se levanta un rey que no conoce a José y el capítulo 2, deben ocurrir 150 años, porque es el tiempo que los ixos están en Egipto. En el capítulo 2 ya tenían que estar gobernando otra vez un rey egipcio. Y tú dices, pero el texto no da evidencia de que ocurriera tanto tiempo. Tampoco dice lo contrario, ¿no? Es un argumento de silencio. No se dice ni que sí ni que no. No se dice que pasó mucho, ni se dice que pasó poco. Pero fijaos qué interesante. Cuando empieza a gobernar este rey que no conoce a José, tiene que estar gobernando un tiempo para darse cuenta que los hebreos están creciendo mucho, ¿no? Ahora, ¿cuántas generaciones se tarda en ver que un pueblo se está multiplicando mucho? ¿2 años? ¿20? ¿30? ¿50? O sea, ¿cuántas generaciones hacen falta ver para... Oye, estos han crecido una barbaridad, necesitamos tiempo? Entonces, fijaos, tenemos ahí un tiempo en el cual este rey ixo se da cuenta que los judíos han crecido mucho. Cuando ven que han crecido mucho,
en el versículo 9, dice, mira, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, fijaos una cosa interesante aquí. Cuando dice mayor y más fuerte que nosotros, Egipto lleva viviendo en esa zona muchos años, centenares de años, los egipcios. El pueblo de Israel lleva igual 200 años. ¿Eran más que los egipcios? Es imposible que fueran más que los egipcios, que llevaban ahí centenares de años, siglos, poblando esa zona. Tiene más sentido que lo dijera un rey Ixo. Porque ahora, fijaos, mirad el panorama. Han entrado los Ixos, que han quitado a los egipcios, que serían muchos, y también están gobernando sobre los hebreos, que son muchos. El gran miedo de los Ixos es que los hebreos se junten con los egipcios y echen a los Ixos. Entonces, fijaos, ahí tenemos un periodo hasta que se dan cuenta que estos hebreos están creciendo mucho, ponen la primera medida antinatalidad y dice ahora pues seamos sabios con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. Entonces pusieron los comisarios. Fijaos el 12. Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Fijaos que aquí tenemos otro periodo de multiplicación de los judíos. Otra vez, ¿cuánto es un periodo de multiplicación? Ponemos 20 años, ponemos 30. Que 30 años no es igual ni una generación. Vale, en el versículo 15, cuando les aprietan, del 12 al 14, vemos cómo les aprietan, les hacen trabajar, les ponen condiciones muy duras. Y vamos al versículo 15, como eso no funciona, y ahí tenemos otro periodo, como eso no funciona, vamos a hablar con las parteras, para que las parteras maten o no asistan, o cuando asistan, si es varón, que lo mate. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuánto tiempo las parteras no están haciendo su trabajo para que los egipcios se den cuenta que, oye, estos siguen creciendo y llamen la atención a las parteras? Necesitamos, hay años también. Entonces, tenemos como mínimo 3 periodos de multiplicación. Y al final de ese versículo 22, cuando él dice, mira, la última medida antinatalidad es que Faraón mandó a todo su pueblo echar al río a todo hijo que nazca, da igual que sea de una familia rica, de una familia pobre, todo varón que nazca, muerto. Ese es el 4.º periodo de multiplicación. Y en ese periodo es cuando nace Moisés. Entonces tenemos tiempo suficiente para que los Ixos entren a gobernar y finalmente salgan. Cosas de la historia, ¿verdad? Curiosidades. La Biblia, esto es un poco complicado, y vuelvo a decir, esto no lo podemos poner en piedra ni ser dogmáticos en esto, pero desde luego aparentemente encajan las fechas. Muy bien, todo el libro de Éxodo, ahí estoy yendo al final, todo el libro de Éxodo se desarrolla en ese contexto histórico. Muy bien, vamos con la estructura. Ya hemos puesto, hasta ahora solo hemos puesto el contexto histórico, no hemos visto ni un poquito del libro. Pero vamos a ver la estructura del libro. Cuando leemos el libro de Éxodo, ¿cómo tenemos que plantearnos la lectura de este libro? Pues una de las estructuras que se proponen es basada en la ubicación. Esta estructura no es mía, ¿de acuerdo? Yo creo que Longman lo dice en su libro, esta estructura. La estructura más sencilla es, primera parte, Israel-Egipto, segunda parte, Israel en el desierto, y tercera parte, Israel en Sinaí. ¿De acuerdo? Israel-Egipto es antes de salir, Israel en el desierto es hasta que llegan ese viaje hasta Sinaí, y finalmente el tiempo en Sinaí. Y ahí tenéis los capítulos para verlo y entender la estructura. A mí me gusta más esta. Y creo que también lo dice Longman o Archer, esto no es mío. Dice, basada en la obra de Dios hacia su pueblo. La primera parte, Dios salva, es todo el periodo en Egipto. Segunda parte, Dios da la ley, esto ya es en Sinaí. Y tercera parte, Dios mora entre el pueblo. Y básicamente es, la primera parte, la salida. La segunda parte es la ley
Y el otro libro que se me acaba de ir de la cabeza es aquí delante está, no olvido el nombre. Es la ley, el decálogo, más aparte el otro libro que ahora lo veremos. La tercera parte es las instrucciones para que Dios more entre ellos. Venga, empezamos con Dios sabe. El libro de Éxodo empieza dejando claro que la historia que se va a contar es la continuación de las promesas hechas al linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Continúa la historia del que tenía que pisar la cabeza de la serpiente, ¿de acuerdo? Se dieron una serie de promesas y esas promesas están vigentes. ¿Os acordáis que eran promesas incondicionales? Lo que se le dijo a Abraham no podía cambiar, nada podía cambiarlo. Entonces llegamos al tiempo en que Dios escucha los lamentos del pueblo judío en Egipto. Entonces retoma la historia cuando han muerto todos los de la generación de José y el pueblo, cumpliéndose parte de la promesa, porque esto estaba profetizado, se ha multiplicado grandemente. Para este entonces se ha levantado un rey que no conoce a José. Algunos estudiosos dicen que las palabras levantarse sobre tienen una connotación violenta en esta frase, y eso tendría sentido en el contexto histórico porque coincidiría con la conquista de Egipto por parte de los hicsos. Eso explicaría que el nuevo rey no conociera a José o lo que había hecho por la anterior dinastía de reyes. El versículo 9 y 10 tendría más sentido si lo fuera un faraón ixo, esto es lo que he dicho antes. Esto implicaría que el capítulo 1 transcurra en un periodo mínimo de 160 años. No sería un problema asignar a este capítulo un periodo tan largo, pues los ixos ponen en marcha hasta 4 planes antinatalidad sin éxito. El pueblo se sigue multiplicando y creciendo. El periodo transcurrido en el capítulo 1 también involucra cambio de muchos reyes, volviendo incluso a gobernar los propios egipcios. Muy bien, pues dentro de Dios salva, la primera parte es en Egipto. En el capítulo 2 entra en escena Moisés. Dios muestra cómo desde su niñez le ha guardado y preparado para el propósito de liberar al pueblo. Dios usa en su plan perfecto a la misma hija de Faraón para preservar la vida de Moisés. La madre de Moisés demuestra conocimiento de la mitología egipcia al poner al niño en el río. Al poner al niño en el río no estaba condenando al niño a morir ahogado, sino que sabía que para los egipcios el río era algo sagrado del cual manaba vida, y fácilmente un egipcio lo vería como un hijo del río. Cuando a nosotros coger un hijo del río es una barbaridad y ya está, pero para ellos que creían tanto en revelaciones, en sueños, en milagros, el río, que era el Dios del cual manaba toda la vida, el río les ha entregado un niño. Ahora, ¿os acordáis a quién lo recoge? La mujer que no tiene hijos. Y fijaos, es muy fácil que esta mujer dijera, como el dios Akenatón no me ha dado hijos, el dios Nilo me ha dado un hijo milagroso. Y puede ser que, por eso, en el futuro yo creo que, como he dicho antes, hubiera cierta tensión y cierto debate sobre si gobernaría Moisés o gobernaría finalmente el hijo de la concubina, que era Tutmosis III. Entonces, Dios propicia que la persona que encuentre al bebé sea la hija de Faraón. Encajaría bastante bien la historia que esa princesa fuera Hatshepsut, pues no había concebido hijos varones con opción a sucederla en el trono. Digo esto, cuando murió su marido, ella regentó el trono durante unos años hasta que creció Tutmosis III. Hatshepsut llegó a gobernar cuando murió su marido, y las únicas opciones que habían para un heredero al trono serían Tutmosis III o Moisés. Eso aclararía por qué cuando Moisés mata al egipcio, en vez de cubrir la muerte, que sería lo habitual, Faraón encuentra razón para matar a Moisés y quitarse a ese posible enemigo, posible rival por el trono del medio. Moisés recibió educación hebrea y también la educación que se daría, eso está bien, que se daría en la corte de Faraón. Esta educación involucra escritura, cálculo, cultura, mitología, astrología, tácticas de batalla, etc. Moisés, mirando la educación que tiene y sus capacidades, se ve a él mismo como la única persona capaz de solucionar la esclavitud en la que ha estado el pueblo durante muchos años. Pero las cosas no salen como él esperaba, y después de matar a un egipcio, tiene que salir huyendo de Egipto. Moisés, en su cabeza, ve sufrir a su pueblo, el cual él ama, porque su madre, en sus primeros años de vida, le ha inculcado ese amor y le ha dicho quién es él.
Moisés se ve como el único cualificado para... Quizá Dios de alguna forma reveló a Moisés que él iba a ser el libertador. No sabemos, yo creo que no. Yo creo que simplemente Moisés vio el único que está capacitado para solucionar esto y hacer que mis hermanos no sufran, soy yo. Pero bueno, puede ser que Dios se lo revela. La Biblia no lo dice. Muy bien, sabemos muy bien que cuando él mata al egipcio, Faraón, en vez de encubrirlo, que esto de los reyes matar a gente y encubrirlo, esto como el pan vuestro cada día, esto lo más habitual que había para ellos. En su ida de Egipto, Moisés, esto es capítulo 2, 11, versículos 2 al 25, 2, del 11 al 25. En su huida de Egipto, Moisés llega hasta Madián, donde después de defender a 7 hijas de Jetro, sacerdote de Madián, pasa a morar con esa familia, casado con Séfora, hija de Jetro, y trabajando para el mismo Jetro. Y esto es muy bonito. El gran Moisés, aquí metió yo un poco de predicación, el gran Moisés cambia de ser líder a ser asalariado, de vivir en un palacio a vivir de una forma muy humilde, de comer la comida de un rey a comer la humilde comida de un pastor, de ser servido a encargarse de todas las tareas, las duras tareas del pastor, de ser noble a ser pastor de ovejas. O sea, él está en la cima de la sociedad y baja no a ser un agricultor que trabaja su campo, recibe su comida del campo, a pastorear ovejas de otros, ni las suyas propias. Y pastor de ovejas, pues no sé en estos días cómo será, pero en aquellos años se iban al campo y dormían al raso, comían lo que podían y una vida bastante miserable. Entonces el gran Moisés renuncia a eso. Por cierto, hablando de renunciar, ¿os acordáis que en Hebreos dice que Moisés renunció a las riquezas y al oro de Egipto? Puede ser, esto es una especulación también, puede ser que en esta pugna por ser faraón, o Moisés o Tutmosis, puede ser que Moisés se retirara y dijera yo no quiero ser faraón, y que por ahí vaya ese versículo en hebreo, no se sabe. Continúo. Estando en Madián, esa es la porción en la cual está en Madián. Después estamos en Horeb, capítulo 3, versículos hasta el capítulo 4 y 17. Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, llega a Horeb, también Sinaí, y allí Dios se le manifiesta en una zarza ardiendo. Fijaos que Moisés ve a Dios, o ve esta visión de Dios, en el mismo lugar al cual luego trae al pueblo. ¿De acuerdo? Después de manifestarle lo sagrado del lugar, Dios le revela quién es y qué plan tiene para él. Moisés en este momento ha estado 40 años en Madián y ha entendido su indignidad tanto, ha tenido un baño de humildad tan grande que no se ve capaz de cumplir la misión que Dios le está encomendando. Y Dios tiene que mostrarle a Moisés que es simplemente una herramienta, el que hará la obra es él mismo. Cumpliendo su pacto con Abraham, les sacará de Egipto y les llevará a Canaán. Y tenemos ahí las citas sobre la promesa. Muy bien, el próximo periplo es en Egipto. Siguiendo lo ordenado por Moisés, lo ordenado por Dios, Moisés vuelve a Egipto. Acompañado de su hermano Aarón, habla primero con el pueblo, el cual le cree, y después empieza la serie de reuniones con Faraón. En medio tenemos esta historia tan curiosa donde Moisés no ha circuncidado a su hijo y se pone, creo que era un ángel, dice, y al final tiene que circuncidarlo y le dice tú eres un esposo de sangre y todo esto. Y esto sería porque para llegar a Egipto y que en Egipto lo reconocieran como un hebreo, 100% hebreo, 100% judío, ¿cómo no iba a estar circuncidado tu hijo? Además, recordáis que dije la semana pasada, la circuncisión, al ser una señal de la promesa, todos los que no estaban circuncidados no estaban bajo la promesa divina, así es como lo veían los judíos. Entonces, tenía que estar circuncidado. Parece que Moisés lo había alargado el asunto, lo había alargado, y ocurre esa escena tan curiosa. Entonces, después de la primera reunión,
Bueno, dice acompañado de su hermano Aarón, habla primero con el pueblo, el cual le cree, y después empieza la serie de reuniones con Faraón. Después de la primera reunión en la cual Faraón se niega a dejar ir al pueblo y les carga de más trabajo, tenemos un pasaje importante. En el capítulo 6 Dios le da un mensaje al pueblo a través de Moisés. Vamos ahí a Éxodo capítulo 6. Fijaos, 6.3 o 6.2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Primero remarca quién es el que está hablando. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de dar la tierra de Canaán, la tierra en que fueran forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Fijaos que aquí está diciendo, os acordáis, me he acordado de mi pacto, yo tenía un pacto. Pues esto que va a ocurrir ahora es confirmación del pacto. Leo ahí en los apuntes. El mensaje es que el pacto incondicional que se estableció con los patriarcas seguiría a través de ellos. Nosotros lo vemos muy sencillo, muy claro que tenían que ser descendientes, pero Dios se lo aclara. Vosotros vais a ser los descendientes que yo prometí, o vosotros sois los descendientes que yo prometí a Abraham. El pacto seguía siendo incondicional y unilateral. Y esto va a ser interesante porque luego vamos a ver en Éxodo un pacto que es condicional y bilateral. Este es incondicional y unilateral. Sorprendentemente el pueblo no le da gran valor a lo dicho por Dios, agobiado por la dura carga de trabajo. A causa del pacto reafirmado hacia el pueblo que encontramos en este recuento, o sea, como está tan cargado, eso no está bien escrito, como está tan cargado, los hijos de Israel pues no le dan gran importancia. Lo que quiero decir del recuento, sí. En el capítulo 6, fijaos que ocurre una lista de la gente que entró en Egipto. Y muchas veces no, ¿os acordáis que en Génesis vimos que Dios nombra las descendencias siempre del elegido, del hijo primogénito y también del otro? Nos habla de la descendencia de Ismael, que no era el elegido, nos habla de la descendencia de Jacob, que era el elegido en este caso, nos dice la descendencia de Esaú, y en este caso nos va a decir, estos y estos son los elegidos para ser la descendencia de mi promesa. Por eso tenemos ahí, en medio, parece que sin apenas sentido, una lista de los que entraron en Egipto, por lo tanto estarían debajo de ese pacto incondicional. A continuación tenemos la escena de las varas convertidas en culebras, saliendo vencedora la culebra echada por Moisés. En 2 Timoteo 3.8 tenemos identificados a dos de los hechiceros que se opusieron. El autocorrector de Google me está cambiando de cosa. A dos de los hechiceros que se opusieron a Moisés y a Aarón, y los tenemos mencionados son Janes y Jambres. La primera deidad afrentada, y vamos a ver cómo ahora en las 10 plagas, cada plaga afrentaba, avergonzaba a un dios egipcio, a un dios de la mitología egipcia. En este caso el primero es Apophis, representada como una serpiente gigante que habita en el Nilo. He puesto ahí la foto para que hagáis ejercicios oculares, y eso que hay entre las personas, lo que hay en el agua es una serpiente así, muy enrollada, muy larga. Entonces, en esa primera escena, Apophis era la gran serpiente del Nilo, y la primera escena de demostración del poder de Dios es que los hechiceros hacen lo mismo que Moisés, pero finalmente la serpiente, la culebra de Moisés mata a las otras. En todas las plagas que vendrán a continuación tienen un carácter de oposición a los dioses de la mitología egipcia. En cada plaga Dios estaba mostrando que era más poderoso que todos los diferentes dioses que ellos veneraban. MacArthur apunta a la curiosidad que se sigue un patrón en las 9 primeras plagas. Yo no había visto esto en mi vida y me parece súper interesante.
La primera, el primer encuentro es en el río. El segundo encuentro es en palacio. El tercer encuentro, el tercero no es un encuentro, es sin previo aviso, sin advertencia. Dios le dice a Moisés, extiende la mano y trae esto. La cuarta plaga va a ser un encuentro en el río, la quinta plaga va a ser un encuentro en palacio, la sexta plaga va a ser sin advertencia. La séptima plaga va a ser en el río, la octava va a ser en palacio, la novena va a ser sin advertencia y la décima, que es la de los primogénitos, Dios se la ha dicho a Moisés la primera vez que se encuentran. Y esto es muy bonito. Pero una curiosidad de MacArthur. Muy bien, vamos con las plagas. La primera plaga es la plaga de sangre. El faraón va temprano al Nilo, quizás para algunos ritos de adoración al río, y Moisés le intercepta para decirle que si no deja ir al pueblo, convertirá el agua del río en sangre. Faraón no accede a la petición y Moisés convierte efectivamente el agua en sangre. La segunda deidad afrentada por el milagro de Dios fue Hapi, o Hapi, ¿veis? Y era el dios Nilo. Moisés sin dificultad, la otra, la serpiente es Apofi, ¿de acuerdo? Y es la serpiente del Nilo, este es el dios Nilo, llamado Hapi o Hapi. Moisés sin dificultad derrota a Hapi, voy a decirlo, convirtiendo el agua en sangre. La intensidad y el poder de las plagas va en aumento en cada una de ellas. En las dos primeras plagas los hechiceros de Egipto pueden imitar el milagro, mientras que en las otras no. Muy bien, las plagas de rana. Voy a decir otra cosa. Si tú entras en internet, en National Geographic y todo esto, hay vídeos, hay artículos intentando demostrar que las plagas realmente fueron sucesos meteorológicos o acontecimientos medioambientales o cualquier cosa así. Yo no he abundado mucho en lo que es la plaga en sí, no hay motivo para tanto, o no hay motivo para eso, hay que hacer una introducción, ¿no? Tendríamos que predicar de cada plaga, pero las menciono por encima. La plaga de las ranas es que 7 días después Moisés entra en la presencia de Faraón. En esta ocasión la amenaza es una plaga que llena la tierra de ranas. El dios egipcio afrentado o enfrentado fue Eket, diosa con cabeza de rana que representaba la fertilidad. Los hechiceros pueden reproducir el milagro, pero Faraón finalmente hace venir a Moisés y a Aarón con la petición de que quite las ranas y a cambio ofrece dejar ir al pueblo. Ofrecimiento que finalmente es falso. Fijaos, cuando el ofrecimiento es falso, después viene una plaga sin advertir. Ante el engaño de Faraón, Dios dice a Moisés que golpee el polvo de la tierra para que produzca piojos. Moisés así lo hace y el polvo se convierte en piojos que están sobre los hombres y los animales. El término hebreo preferiblemente se traduce como pequeños mosquitos picadores, no como piojos. Esto seguramente sería mucho más molesto que los piojos. Yo imagino que de pequeño tuve piojos, no me acuerdo, pero me parecen los mosquitos peores que los piojos. Los hechiceros no pueden reproducir el milagro. Al igual que en las ocasiones anteriores, Faraón vuelve a endurecer su corazón. La deidad afrentada sería probablemente Nut, que tenía que ver con la deidad del cielo. Esto sería porque el cielo, que era su territorio, estaba lleno de mosquitos. Si os fijáis en la foto, Nut, ¿veis una línea negra arriba de la foto? Pues eso es una mujer. ¿La veis? Muy alargada, pero es una mujer, y es porque era la diosa del cielo, ¿no? Entonces, el cielo se llena de mosquitos y es una afrenta como ella. La diosa del cielo no pudo hacer nada contra los mosquitos. Esto de asignarle dioses a las plagas, esto es un poco subjetivo, ¿de acuerdo? La Biblia no dice qué dioses fueron afrentados. Miramos en la historia, miramos en la mitología y jugamos con una cosa a favor. Los egipcios tenían dioses de todo. O sea que encontrarían muy fácilmente qué dios era avergonzado en cada una de las plagas. Vale, la plaga de las moscas. La tierra se llenó de toda clase de moscas, menos en Gosén. La Septuaginta traduce la palabra mosca como un insecto chupador. Si os acordáis, la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, ¿de acuerdo? Entonces lo traduce como un insecto chupador de sangre. Y fijaos el Salmo 78,
45 nos dice, y ese Salmo 78 nos dice varias cosas sobre las plagas. Pues ahí nos dice que los mosquitos les devoraban. Entonces podrían ser tábanos, podrían ser mosquitos grandes, podrían ser, hay moscas que muerden incluso, ¿no? Pues podría ser un poco de todo. Además, la palabra es en general como enjambre. Entonces podrían ser incluso muchas moscas. Esa plaga enfrentaría a la diosa Huachi, que era representada por una mosca, y de moscas precisamente llenó Dios la tierra sin que ella pudiera hacer nada. Faraón llama a Moisés para que quite las moscas y otra vez parece que está abierto a la opción de dejar salir al pueblo, pero su corazón se vuelve a endurecer. Quinto, la plaga en el ganado. Dios manda a Moisés entrar en la presencia de Faraón y advertirle que si no les deja ir, mandará una plaga que traerá muerte al ganado de Egipto, pero no tocará al ganado de los hebreos. Esto afectaba directamente a Apis, representado por un toro, o a la diosa Hathor, representada por una vaca. Faraón vuelve a endurecer su corazón y no dejar ir al pueblo. La plaga de las úlceras. Jehová dijo a Moisés que cogiera la ceniza de un horno y la esparciera al cielo, y produciría úlceras en las personas y las bestias. Fijaos que el horno no era un horno común para cocinar, sino un horno de trabajo. ¿Y qué habían estado haciendo los hebreos durante años y años? Precisamente trabajando en esos hornos. Entonces, esto es un puntito de justicia en Dios que produce sarpullidos tales que nos dice que los hechiceros no podían estar ni siquiera delante de Moisés. La diosa Sekhmet era la diosa de la protección y la curación, y que ni siquiera los sacerdotes pudieran estar sanos demostraba la debilidad de la diosa o lo que es realmente que es una diosa falsa. Al igual que en las otras ocasiones, Faraón endurece su corazón para no dejar salir al pueblo. La plaga del granizo. Moisés viene por orden de Dios y se pone temprano delante de Faraón y otra vez tiene la misma demanda, que elegir al pueblo. Moisés continúa primero haciendo una triple declaración. Primero, los egipcios reconocerán que Jehová es incomparable, que su poder se mostrará a través de ellos y que su nombre se conocería en todas partes. Esta es la amenaza de Moisés. Después Moisés dice que todo el poder de Faraón era delegado de Dios, que el granizo que vendría sería tal como no hubo antes en la tierra, y también dice que no habría futuro, y finalmente la solución para no morir por el granizo. Moisés mismo dice, si no queréis morir por el granizo, vosotros y vuestros animales tendréis que poneros a cubierto para que el granizo no os mate. Y pues nos dice la Biblia que muchos no lo hicieron. Moisés extiende su mano al cielo y cae granizo mezclado con fuego que destruye a hombres, bestia, la hierba del campo, desgaja los árboles y destruye el lino y la cebada. Y ahí otra vez una referencia al Salmo 78, en el cual nos da un poquito de información sobre esa granizada. Los dioses ante los cuales Dios quería mostrarse más poderoso podría ser Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas. Faraón vuelve a engañar a Moisés diciendo que dejaría salir al pueblo y finalmente no lo hace. La plaga de langostas, la octava. Moisés vuelve a palacio a presentarse delante de Faraón para advertirle sobre una plaga de langostas, pero otra vez es rechazada su petición. Cuando salen de su presencia, los siervos de Faraón le ruegan al mismo Faraón que deje salir al pueblo israelita para que no siga destruyendo Egipto. Faraón les llama y pregunta quién saldría a adorar al desierto. Frente a la respuesta de Moisés de que debían salir todos, Faraón los echa de su presencia. La langosta sube sobre la tierra y destruye toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que dejó el granizo, y dice el texto que no dejó nada verde en la tierra o los árboles. Esta plaga que destruye más alimentos todavía podría avergonzar a la deidad mitológica Nefri, la diosa que guardaba y protegía las semillas, o Renenutet, diosa de las cosechas, o Eset, diosa de la abundancia. La plaga de tinieblas, Dios dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. La oscuridad llega a ser tal que la gente tiene que permanecer durante 3 días en sus casas. Ante la situación, Faraón llama a Moisés dispuesto otra vez a negociar la salida. Cuando Moisés le dice que tiene que salir también con su ganado, Faraón se niega y vuelve a endurecer su corazón.
En esta ocasión, Faraón también amenaza a Moisés con la muerte si vuelve delante de él. El sol está representado en la mitología egipcia por Ra. Para ellos, uno de los dioses ganado con el poder de Dios y lo hizo apagando el sol. Aquí una nota sobre la Pascua y los panes sin levadura. Antes de que se ejecute la 10ª plaga, Dios instaura la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Fiestas ordenadas a los judíos y que hasta el día de hoy siguen celebrándose. Las instrucciones para la Pascua comprendían que el mes en el que estaban pasaría a ser el primer mes para ellos. En principio se llamó Abib, luego más tarde y hasta el día de hoy, si no me equivoco, se llama el mes de Nisan, es el primer mes para los judíos. La fecha en que celebrarían sería el 14º día de ese mes y, dependiendo del tamaño de la familia, se debía compartir con otra familia. Esa frase está ahí fuera de lugar. Eso se está refiriendo al cordero. El animal seleccionado sería muerto el día 14 antes de la puesta del sol. La carne debía ser asada y comida con hierbas amargas y panes sin levadura. Se tenía que comer entero y lo que no se comiera debía ser quemado. Lo comerían a prisa y preparados para salir de viaje. El significado de la fiesta es claramente alusivo al sacrificio expiatorio de Cristo. Después celebrarían la fiesta de los panes sin levadura, que trata de comer estos panes del día 14 al 21. Durante 7 días después de la Pascua se comían estos panes sin levadura. No comer nada leudado y ni siquiera tener en casa levadura. Se ha discutido sobre el sentido alegórico de los panes sin levadura, proponiendo que trata de quitar el pecado, o sea, la levadura, de nuestra vida, o que significa la urgencia de salir del estado pecaminoso, siendo Egipto el estado pecaminoso. Siendo Egipto una alegoría del estado pecaminoso. O sea que, igual que ellos no podían dejar que la levadura fermentara porque necesita tiempo para fermentar, nosotros debemos salir rápido del pecado. ¿De acuerdo? Aquí en familia a mí me gusta la segunda. Muy bien, el 10, la muerte de los primogénitos. En la última plaga, Dios hiere personalmente a todos los primogénitos, independientemente de su condición social, junto con todos los primogénitos de los animales que quedaron vivos. Frente a esta plaga, Faraón finalmente accede a que los israelitas salen de Egipto para adorar a Jehová. Los faraones se autoproclaman dioses, hijos de dioses, y por lo tanto reclaman adoración. Esta última plaga afecta directamente a Faraón, quien debe entender que el poder de Dios está por encima de todos los dioses de Egipto y también del mismo Faraón. De alguna forma, esta le da directamente en su cara a Faraón. El resto, seguramente de alguna forma u otra, las habría podido esquivar un poco, pero esto golpea directamente al Faraón. Frente a la crudeza de esta última plaga, es conveniente recordar, y cualquiera diría, mueren muchos. O sea, primogénitos no nos estamos refiriendo solo a bebés, nos estamos refiriendo a todo al que es primer nacido. Aquí tenemos algún primogénito. Sí, Elena es primogénito. Tú hubieras muerto. Nico también. Y Nico tampoco, hubiera muerto. Bueno, no, hubiera puesto la sangre en la puerta y hubiera tenido un final feliz. Pero primogénitos pequeños y mayores. Y además se da una circunstancia casual. En todas las familias hay un primogénito. En todas las que tienen un hijo hay un primogénito. Entonces, el golpe a Egipto es devastador. Y nos enseña la palabra que en todas las familias hubo un muerto. O dos. Nos da a entender que hubo por lo menos solo un muerto. Pero si tú eres primogénito de tu familia y tienes un hijo, en esa familia hay 2 muertos, porque hay 2 primogénitos. Entonces, es un desastre. Frente a la crudeza de esta última plaga, es conveniente recordar que los mismos egipcios fueron culpables de la muerte de muchos bebés israelitas. Recién nacidos, mirándolos, cuchillándolos, matándolos, tirándolos al río, como fuera. No es una gran locura. Ni vemos a un Dios terriblemente malo, vemos a un Dios justo, totalmente justo. Por causa de este evento, en el futuro todos los primogénitos de los judíos o sus animales serían redimidos a Dios. Dios salva a los primogénitos y por eso serían suyos. Para los que creemos en la palabra de Dios como infalible e inerrante, no es necesario hacer un esfuerzo hermenéutico ni científico para intentar dar explicaciones naturales a las 10 plagas. Fueron milagros que Dios en su poder
sin límites realizó. Dios les concedió por escolta una nube de día y una columna de fuego de noche, una columna de fuego de noche que iluminaría al campamento. Esta columna les acompañaría en el viaje por el desierto. Dios lleva a su pueblo hacia el sureste para que no se encuentre con los filisteos, y aquí tengo una foto de cómo sería. Los filisteos están en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Dios pueblan toda esta zona de aquí, entonces para evitarlos, Dios les lleva a esta zona. El paso por el Mar Rojo sería en algún lugar por aquí. Desde entonces ha llovido mucho, ha pasado mucha agua, entonces decir un punto exacto es un poco absurdo. Han salido ahora documentales y cosas diciendo que se han encontrado restos de carros egipcios en el fondo del río, y está muy bien eso. Pero no nos dice que fuera ahí. Han habido corrientes, pueden haber muchas cosas que hayan movido las cosas. Entonces fue más o menos por esa zona. Lo que nos dice aquí es que Dios no quería que salieran y se encontraran con los filisteos, entonces bajan y esos puntitos significan el camino. Dios hace un milagro permitiendo que su pueblo atraviese el Mar Rojo y a la misma vez destruyendo el ejército de élite de Egipto. En el desierto, una vez que han pasado el Mar Rojo, Dios los encamina hacia Horeb, lugar donde ya se reveló a Moisés en una zarza. Horeb o Sinaí, ¿de acuerdo? Es lo mismo. En el camino encontramos un esquema sencillo, hasta que llegan a Sinaí, quiero decir. El pueblo se queja por agua, Dios les provee. El pueblo se queja por comida y Dios les da. Se vuelven a quejar por agua y Dios les da. Y así hasta que llegan a Sinaí. Tiene a continuación una batalla con los amalecitas y Dios maldice a este pueblo con la extinción. Los amalecitas luego tendrán un poquito de protagonismo más adelante en los libros de la historia de Israel. Pero Dios extinguiría esa maldición, que finalmente se haya extinguido este pueblo. Muy bien, el punto 2 es Dios da el pacto y la ley. Fijaos, Dios ha sacado con brazo poderoso a Israel de Egipto, le lleva hasta el monte Horeb. Esto van a ser capítulos del 19 al 24, ¿de acuerdo? 19 al 24. Estas son las tres divisiones del libro, ¿de acuerdo? Hemos visto la primera división, ahora la segunda va a ser del 19 al 24 y luego del 25 hasta el final del libro. Al igual que hizo con Abraham, cuando les ha llevado a Sinaí, al igual que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pacta con ellos. La gran diferencia es que el pacto con los patriarcas fue incondicional, mientras que el pacto con el pueblo es bilateral y condicional. Vamos a ir a Génesis 19. Génesis 19, versículo 5. Porque ahí vamos a ver cómo está incondicional el pacto, y la forma en que se expresa es de forma condicional. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Por eso voy a decir que las condiciones son escuchar y obedecer, y los beneficios son ser un pueblo especial, ser un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, esto es muy importante, al ser un pacto condicional, si los judíos no obedecían, no serían un pueblo especial, un reino de sacerdotes, ni gente santa. Luego hago un comentario, porque el pacto de Abraham sigue vigente. Una pregunta. Vamos a ver. El pueblo con entusiasmo acepta el pacto y durante 3 días están preparándose, purificándose para la ceremonia de confirmación del pacto. Esa ceremonia tiene algunos puntos en común con la escena de Génesis 15, donde Dios desciende en fuego y hay humo como de un horno. Cuando leemos el capítulo 19, vemos cosas que se parecen mucho al capítulo 15, donde Dios establece el pacto con Moisés. ¿Os acordáis que comenté que partidos los animales, los que hacían el pacto pasaban por el medio? Y dice que Abraham no pasó, pero que había como humo y como un horno y como fuego que pasaba por el medio.
Fijaos que son las mismas cosas que hay en Sinaí. En Sinaí tenemos el fuego, tenemos como un horno ardiente, tenemos humo, tenemos tormenta que asusta al pueblo, y el pueblo dice, oye, haz el favor de ir tú a hablar con Dios porque nosotros no subimos. Entonces, fijaos que hay aquí unos paralelos, ¿no? Ese es el pacto con Abraham y este es el pacto con el pueblo. Fijaos por qué llegamos, porque esta porción llega al 24. Si vamos al capítulo 24, Éxodo, perdón. ¿Por qué decimos que esta es la segunda porción en la cual Dios da el pacto y la ley, o la ley y el pacto? Porque llegamos al capítulo 24 y dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fijaos que del 19, realmente del 20 al 24, tenemos los 10 mandamientos, más aparte las aplicaciones de los 10 mandamientos. Cuando se ha dado esta información, se cierra el pacto. ¿Y cómo se cierra el pacto? Diciendo los hebreos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, y llevan la representación del pueblo en forma de ancianos, y todos atestiguan que sí, nosotros cumpliremos el pacto. Entonces, esto es el pacto, como se da, ¿de acuerdo? Muy bien, el decálogo, Génesis 20, lo conocemos de sobra. Fijaos que no he abundado en ningún detalle, simplemente los he puesto como son. El primer mandamiento, solo eres Dios. Segundo, no te darás otros dioses ni los adorarás. No jurarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Cumplirás el día de reposo, obedecerás a tus padres, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Los hebreos, su decálogo, mezclan un poco algunas cosas, no es exactamente igual, y los católicos igual, ellos tienen algunos cambios también. Entonces, Longman propone que el decálogo que recibió Moisés no es sino los principios básicos de la relación del hombre con Dios. La forma en que debían aplicarlo en ese contexto histórico es el denominado libro del pacto, eso es lo que no me acordaba. Éxodo 20 es el decálogo, los 10 mandamientos y luego el libro del pacto. El libro del pacto es, en el denominado por Moisés libro del pacto, encontramos aplicaciones que solo servían para esos días, por tanto muchas de ellas con el paso del tiempo quedaron obsoletas. Fijaos que tenemos los 10 mandamientos y decimos, eso hay que cumplirlos, incluso hoy también hay que cumplirlos. Pero escucha, luego que nos habla de esclavos. Pues igual yo, para poder obedecer la ley de Dios, tengo que comprar un esclavo y tratarlo bien, y tratarlo como dice la Biblia. Igual, y pone una serie de cosas que nosotros decimos, sí, los 10 mandamientos sí, pero esas leyes no. Y lo que propone Longman, y tiene muchísimo sentido, es los 10 mandamientos son los principios espirituales y el libro del pacto que viene después son las aplicaciones temporales a ese día de los principios espirituales. Lo he dicho muchas veces, ya lo sabéis, una cosa son los principios espirituales que son eternos y otra cosa son las aplicaciones de esos principios espirituales, que eso va cambiando por el tiempo. Y eso daría sentido, por ejemplo, a que nosotros no tenemos que tener esclavos, no tenemos... Y ahí tengo un resumen de lo que es el libro del pacto. Leyes sobre esclavos, leyes sobre actos violentos, leyes sobre relaciones entre amos y dueños, leyes sobre diversas restituciones. Si tu primo te deja un toro y lo pierdes, tienes que darle un toro y dinero. Y en estos sentidos habla son leyes del pacto. Leyes humanitarias y fiestas anuales. Entonces, eso vuelvo a decir, no es de cumplimiento para nosotros. Los 10 mandamientos siguen siendo principios espirituales que nosotros obedecemos. Vale, ¿qué hacemos con el pacto de Abraham? En el pacto de Abraham hay cosas que se cumplieron en su día
por ejemplo, que le iba a hacer un gran hombre, eso es cierto. Que él sería de bendición, sí, porque le conocieron, fue grande, él hizo cosas buenas. Otras se cumplieron cuando Israel creció, cuando Dios dice, y te haré como la arena del mar, y esto es una expresión, yo no creo que Dios estaba pensando en un número exacto de granitos de arena del mar, sino que era una expresión para decir, haré una muchedumbre, 2 millones de personas, está bien, y luego ha seguido creciendo la nación, desde luego. Y otras estaban por cumplirse. Por ejemplo, la tierra todavía no había sido dada como heredad perpetua a su descendencia. Cristo, que era por el cual tenían que ser benditas todas las familias de la tierra, no había venido todavía. Entonces, en el pacto Abraham tenemos cosas que se cumplen, Abraham, cosas que se cumplen en el pueblo inmediatamente y cosas que no se han cumplido. Porque en el pacto Abraham incluía la tierra de Israel será posesión tuya perpetua. ¿Por qué Israel 2000 años después vuelve a su tierra? Es el cumplimiento del pacto incondicional que se le dio a Abraham. No había forma humana posible de que Israel no volviera a su tierra, porque Dios ha dicho, esa tierra es tuya siempre. Entonces, Israel, lo vemos, antes del 48, pues la gente decía, ¿ves cómo Israel ha desaparecido y nunca va a poblar su tierra? Pues hoy en día la está poblando, ya sabéis que es un país de los más prósperos o fuertes en la actualidad. La tercera parte es del 24 hasta el final del libro, ¿de acuerdo? No tengo ahí las citas, lo podéis poner a mano. Dios mora entre el pueblo, sería hasta el 40. Dios mora entre el pueblo sería del 25 al 40. ¿Qué ocurre del 25 al 40? Ocurre lo siguiente. En el principio, Dios creó al hombre y quiso bajar a tener comunión habitualmente con él en el huerto, esto lo sabemos. Por el pecado esa comunión se rompió, pero Dios quiso seguir o quería seguir estando con los suyos. Así que cuando hizo el pacto con el pueblo para ser su Dios, y esto no es nada raro, quiso morar con ellos. Si Dios creó al hombre porque no necesitaba, pero quería tener comunión con él. Nadie le obligaba a Dios a crear al hombre y tener comunión con él. Nadie obligaba a Dios a bajar a pasear con el hombre, que lo que hacían en el huerto era estar juntos, pasear y hablar de la vida. Entonces, cuando Dios eligió a su pueblo, ninguna sorpresa que Dios quisiera morar con el pueblo. Al ser un Dios santo, no podía estar en contacto directo con el pueblo, así que mandó a Moisés construir el tabernáculo. Esa sería la forma de estar entre el pueblo. Posaría en el centro del pueblo como su rey y como su caudillo iría al frente de ellos cuando marcharan. Esto creo que lo dice Longman, que en aquella época, cuando se salía en batalla, el rey pues no estaba en una esquina, el rey estaba en el centro. Cuando acampaban se quedaba en el centro, evidentemente por temas de seguridad, pero se quedaba en el centro. Y cuando un rey salía a la batalla, iba el primero. Y nosotros sabemos que cuando Israel se movía y andaba, ¿quién iba el primero? Dios, dentro de o representado por el arca del testimonio. Entonces, Jehová quería, esto es página 28, Jehová quería ser su Dios y esa era la forma en que temporalmente estaría entre ellos. Esta es una de las formas de hacer al pueblo especial, que la presencia del Dios creador estuviera entre ellos. ¿Os acordáis que uno de los beneficios de la promesa al pueblo es que serán un pueblo especial? Y una de las formas de hacer especial al pueblo es que la presencia del Dios divino que llena el universo bajara a estar en medio de ellos. Entonces, parte del tabernáculo. Pues tenemos las cortinas exteriores del atrio que separan al pueblo y hacían y permitían que no se viera lo que había dentro. Lo único que podían ver los judíos era
desde fuera el techo de lo que era el tabernáculo. Sí. Pues la tienda también, evidentemente, el gran altar de la ofrenda, que es eso que está humeando, los sacerdotes, la mesa, ya tenemos el lugar santo, que sería la tienda en sí, la mesa de los panes, que estaba, si no me equivoco, ahí a la derecha, lo que está más abajo, la menorá, la tendríamos a la izquierda, en la pared de enfrente, que ahí se ve más o menos en el dibujo. La menorá era este candelabro, ¿de acuerdo? El altar del incienso, que estaría justo enfrente del velo, el velo de separación, que ahí lo tenemos pintado en azul, el lugar santísimo, que era dentro, donde solo entraba una vez al año el sacerdote y ponía la sangre encima del... se me ha ido la palabra. El de propiciatorio, eso. Gracias, Daniela. Propiciatorio. Y porque ahí está el propiciatorio, el 11 es el arca del pacto y 12 el propiciatorio, que es la tapa, realmente la tapa con estos querubines tallados en oro. El libro de Éxodo termina cuando después de la construcción y consagración del tabernáculo, Dios empieza a morar ahí mismo. No me he extendido con las diferentes partes del tabernáculo porque las vamos a ver más detenidamente cuando veamos los próximos libros, donde se repite construcción y elementos que estaban dentro del tabernáculo. Rápidamente, Cristo en el libro. Moisés salvado milagrosamente en una masacre de niños, y ocurre pues igual con Cristo, ¿no? El paralelo es interesante. Cristo fue salvado de una masacre siendo un bebé y Moisés también. Aarón sería la palabra de Moisés como Cristo fue la palabra de Dios. Y así es realmente. Él es por excelencia el dador de la ley y Cristo es por excelencia el dador de la ley para nosotros. Dice Joel que Él pondría sobre nosotros, escribía en nuestros corazones la ley. Y Cristo es el que la trajo, igual que Moisés fue el que trajo la ley a los judíos. Al igual que la columna 13:21, al igual que la columna iba delante de ellos guiando, Cristo va delante de nosotros guiando, siendo él, dicen en árabe, el Mukarram, el que va primero de todos. Entonces Cristo es el que va primero. Capítulo 14, igual que Moisés abrió el camino a la salvación a los israelitas, Cristo abre nuestro camino a la salvación. Moisés parte por el poder de Dios el mar rojo y abre la vía a la salvación de los judíos, y Cristo es el que abre, partiendo su propio cuerpo, es el que abre la salvación para nosotros. Después 16, hablando del maná, esto es el capítulo que habla del maná, esto es el pan que nos da vida. 17, Cristo es la fuente de agua viva. 20, Cristo es el gran revelador de la voluntad de Dios y mediante él recibimos la ley en nuestros corazones. Capítulo 20 es el decálogo, cuando Dios le da a Moisés esas leyes. Capítulo 25, tenemos finalmente los diferentes utensilios del tabernáculo que nos hablan también de Cristo. Y aquí voy a hacer una cosa, o decir una cosa. A veces hacemos esfuerzos enormes por decir el color azul del velo tiene que ver con lo celestial. Hay que ser un poco prudente con eso. Es alegórico y siempre que tratamos con alegoría hay que ser prudente, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer un poco, pero siempre dentro de algo razonable. Entonces, hasta aquí llegamos con el libro de Éxodo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que ha quedado claro? Muy bien, pues dicho todo esto, perdonad que vayamos tan rápido, pero es que no hay otra manera de hacer tanto. ¿De acuerdo? Esther, ¿quieres hablar tú y despedirnos? Señor y Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Te pido que nos ayudes a meditar en ello y a pensar en ello a lo largo de las próximas semanas. Te pido que nos cuides llegando a casa, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.